tutorial pues también habla un poquito de la personalización, igual que los anteriores, pero en este caso pues dedicada específicamente a las herramientas que podemos encontrar en Navision para la explotación gráfica de la información. Aparte de esto, haremos después en el último punto un breve resumen de otras opciones de Microsoft para el análisis de datos que pueden ser, por supuesto, pues objeto de nuevos tutoriales, ¿vale? Que iremos añadiendo. Pero hoy nos vamos a centrar exclusivamente en lo que nos ofrece el propio programa Microsoft Dynamics NAV y como mucho pues alguna cosita con Excel que veremos, ¿de acuerdo? Sin entrar en otros programas como Power BI o como temas de SQL para hacer reporting y demás que podemos ver en otros tutoriales. Bien, pues vamos a empezar ya por el primer punto, que serían los gráficos en el Role Center, ¿no? Tanto desde el punto de vista del acceso Windows como desde el punto de vista del acceso web. Bueno, tenemos como siempre la base de datos Microsoft Dynamics NAV, una base de datos de prueba para hacer toda la demostración. Y bueno, pues el Role Center que ya conocéis de otras veces que hemos visto y que bueno, pues probablemente estéis utilizando también en esta versión. El primer elemento gráfico que encontramos es en las propias pilas de actividades o tiles, ¿vale? En el que encontramos, como veis, pues un pequeño indicador semafórico, podríamos llamar, ¿no? Que pone en rojo, en amarillo o en verde, pues las cantidades que podemos encontrar en estas pilas. En este caso, en cuanto a números de documentos, ¿no? Números de pedidos de venta abiertos, o listos para enviar, o retrasados, o enviados parcialmente, etcétera. Esto ya vimos en algún otro tutorial de personalización del Role Center que podemos configurarlo, que podemos personalizarlo. Simplemente desde este botón, como veis, pues me sale la lista de los determinados elementos que yo tengo en la pila y desde aquí mismo pues yo puedo modificar la información gráfica para modificar los umbrales, para elegir un color u otro. Como veis, por ejemplo, pues por poner un pequeño ejemplo. Si vemos los listos para enviar, que son 22, ¿vale? En este caso, pues aquí tenemos que a partir de 15 lo ponga en color amarillo, ¿vale? Y a que a partir de 20 los ponga en desfavorable, ¿vale? Porque son ya muchos. Pero si nosotros subiéramos, por ejemplo, este umbral pues a 25, vamos a poner por caso, pues lógicamente el color de la pila me cambia. Es decir, este indicador ya es un pequeño indicador semafórico que nos va a permitir pues controlar aquellos elementos que estén en rojo, aquellos elementos que estén en amarillo en función de cada una de las necesidades. Y como veis, es 100% configurable. Esto solo está disponible en la versión 2015, ¿vale? En versiones 2013 o 2009 en esos Role Center no vamos a encontrar los indicadores estos de semafóricos en las pilas. Bueno, siguiendo con más información gráfica, pues como sabéis los gráficos inteligentes, ¿no? que incorpora la aplicación. Estos gráficos que luego veremos cómo podemos hacerlos también, ¿vale? Con una herramienta de generación de gráficos que hay. Como sabéis, estos gráficos, pues aparte de mostrarnos lo que es la información gráfica, nos muestran unas pequeñas etiquetas en cada uno de los segmentos, indicando pues las cantidades que nos están mostrando, ¿vale? Aparte de esto, nosotros podemos lógicamente modificar la longitud del periodo que estamos viendo, como en cualquier otro gráfico. Por ejemplo, pues pasar de verlo en meses, como estamos viéndolo, pues a trimestres o a semanas, ¿de acuerdo? Siempre, pues ya veis, es muy sencillo. Y también, por supuesto, los valores que podemos poner, ¿no? Pues, por ejemplo, en este caso, podemos ponerlo también por número o sea, por importes o por números de pedidos, o bueno, pues cada gráfico, lógicamente, tiene sus valores, ¿no? Y, al igual que sus dimensiones. Desde cualquiera de las pilas podemos también navegar al detalle de la información que se está mostrando, simplemente haciendo clic sobre el segmento correspondiente, ¿vale? En este caso, pues por ejemplo, pues para ver los pedidos lanzados de julio del 16, ¿vale? En esta base de datos de ejemplo. Y bueno, a partir de ahí, lógicamente, a partir de cualquiera de las pilas, pues ver el detalle de cualquier documento que está incluido en esa pila, ¿no? Pues por ejemplo, en este caso, este pedido de venta en concreto. Bueno, por supuesto, toda esta información es configurable. Sabéis que podemos cambiar el gráfico que se está viendo y esto lo haríamos siempre desde este entorno que ya hemos visto en otras ocasiones, que es personalizar,
En este caso vamos a personalizar esta página y por ejemplo pues yo puedo quitar este elemento gráfico o poner otro elemento gráfico, ¿vale? El pedidos de ventas finales, que es el que tengo, o añadir, vamos a añadir por ejemplo un nuevo gráfico, lo vamos a poner por ejemplo, veis que lo estoy subiendo hacia arriba, ¿vale? Para ponerlo debajo del que tengo y ahora simplemente seleccionando vamos a decirle personalizar elemento. ¿Veis? En esta lista me salen los gráficos que yo tengo ahora mismo disponibles en la aplicación. Y esta lista es la que nosotros podemos ir añadiendo gráficos con la herramienta que os mostraré después, ¿vale? Para que podamos hacer nuestros propios gráficos, no solo los que digamos el estándar nos ofrece. Bueno, en este caso como ejemplo, pues vamos a añadir, por ejemplo, pues un gráfico de ventas, ya que estamos en un rol center de ventas, ¿no? Pues sería lo suyo, pues por ejemplo, ventas, pedidos de venta por ubicación mismamente, ¿vale? Este mismo, pedidos de venta por ubicación, aceptar. Vale, pues como veis aquí tenemos el gráfico, ¿vale? Y que lógicamente pues también tiene sus propias etiquetitas de datos diciéndonos el número de cantidades, ¿vale? Este tipo de gráficos no es navegable, no es como este otro que sí que es navegable, ¿vale? Aquí sí que podemos pinchar y verlo. En este otro tipo de gráficos no, ¿vale? Son gráficos menos enriquecidos. Pero bueno, también podríamos mostrar de los otros. Bueno, ya veis que todo esto lo podemos eh, lo podemos ver desde el punto de vista del cliente Windows, pero también está disponible desde el punto de vista del cliente web. Por supuesto, ya veis que desde la personalización, ¿vale? Podemos en cualquier momento pues cambiar el gráfico que nosotros queramos, ¿vale? Mostrarle los gráficos y cambiarlos, o incluso pues si ya no lo necesitamos, pues eliminarlos sin más. No es no tiene mayor complejidad. Ya veis que es muy sencillito. Bueno, como os decía, esta misma información que tenemos en la pantalla lo podemos explotar desde el cliente web. Yo tengo aquí acceso a mi cliente web, vamos a ponerlo en grande, se está abriendo Microsoft, pero desde Internet Explorer. Y bueno, pues como veis, tenemos la misma información, en este caso, también con los gráficos navegables, como veis es la misma información que teníamos en la pantalla anterior, y desde aquí pues yo puedo incluso ver pues determinadas magnitudes. Estos gráficos son un poquito más enriquecidos, son tipo Power Pivot o Office 365, ¿vale? Y nos permite, por lo tanto, pues mostrar la magnitud que nosotros queramos. Veis que la barra de navegación es un poquito más rica en ese sentido y que también nos permite, por supuesto, navegar al detalle como en el caso anterior, ¿vale? Es decir, que esta información gráfica no solo está en el entorno Windows, sino también en el entorno web, algo que resulta pues bastante útil cuando tenemos que acceder a través de ese cliente. Bueno, vamos a dejar por un momento ya el Roll Center y vamos a pasar a los gráficos en cuadros informativos, que era el siguiente punto que os quería mostrar. Es poco conocido, creo, pero también podemos incluir gráficos en los cuadros informativos, en estos elementos que ya vimos en otras ocasiones. Por ejemplo, pues si nos metemos en una lista, estos cuadros informativos que podemos encontrar lógicamente tanto en los formularios de tipo lista, ¿vale? Son estos cuadros informativos, como en los formularios de tipo ficha, ¿no? Estas serían las list plays, se llaman, y las otras, las de tipo ficha, por ejemplo, pues clientes, que serían, vamos a entrar en un cliente en concreto, aquí también veis que tenemos cuadros informativos, ¿vale? Y estas serían lo que se llaman las tax page, ¿vale? Las páginas de tipo ficha. Bueno, pues en cualquiera de estos vamos a poder incluir también información gráfica. Por ejemplo, vamos a meternos en pedidos como estábamos, ¿vale? Y vamos a añadir pues un pequeño gráfico o no, en clientes. Vamos a hacerlo, por ejemplo, en clientes y vamos a añadir aquí un pequeño gráfico, pues no sé, de clientes por vendedor mismamente, ¿vale? Pues para ello, lo mismo que hemos hecho antes, vamos a personalizar, pero en este caso lo que vamos a personalizar es el cuadro informativo, no la página, sino el cuadro informativo. Y como veis, una de las cosas que puedo incluir es un elemento gráfico. Vamos a agregarlo, vamos a ponerlo arriba, ¿vale? Lo voy moviendo hacia arriba para tenerlo arriba del todo y vamos a personalizar este elemento. Como en el caso anterior, veis que me sale pues mi lista de gráficos, ¿vale? Los que tengo hasta el momento y vamos a meter, por ejemplo, pues este mismo de clientes por vendedor, simplemente para tener un pequeño ejemplo. Aceptamos
y bueno, como veis como en el mismo caso anterior, pues en este caso me enseña los pedidos que yo tengo para cada uno de los vendedores que me lo ha creado. En este caso 39 pedidos para el vendedor JR y 29 pedidos para el vendedor Miguel Severino, MS, pues el resto de vendedores que tuviera, ¿de acuerdo? Como veis, es muy sencillo de incluir gráficos también en lo que serían los cuadros informativos, ¿vale? Bueno, el siguiente elemento que quería mostraros también es el de la herramienta de generación de gráficos. Todos estos gráficos que hemos visto eran los que yo ya tenía en la aplicación estándar, pero como os decía, yo puedo hacer también gráficos nuevos, ¿vale? Vamos a crear gráficos nuevos. Bueno, pues para ello vamos a entrar un momentito en el área de trabajo y desde aquí mismo podemos buscar. Ya sabéis que con esta herramienta de búsqueda global, pues no me tengo que acordar de dónde tengo las cosas, sino que simplemente pues empiezo a escribir, ¿vale? Y él ya me muestra las opciones que coinciden con ese nombre. En este caso está buscando gráficos genéricos, ¿vale? Que sería esta opción, que es la que quiero. Y como veis aquí tenemos esa lista que nos estaba mostrando antes la aplicación de los gráficos, pues está aquí. Todos estos son los gráficos que ya están hechos, ¿vale? Y cada uno de ellos pues tiene una serie de parámetros que yo puedo editar, ¿vale? Podemos editar aquí y ver de qué se trata, de dónde está sacando los datos. Por ejemplo, esto lo está sacando de una consulta, pero podría ser también de una tabla, ¿vale? Estos son las queries famosas, pero también pues podría ser de una tabla, etcétera, etcétera, ¿vale? Los elementos que está poniendo en el eje de las X, de las Y's e incluso una pequeña vista previa, ¿no? Del gráfico que estaría sacando. Bueno, pues para hacer un gráfico nuevo en este elemento, pues simplemente pinchamos en el gráfico. Vamos a hacer un gráfico genérico, pues no sé, por ejemplo, de productos fabricados pues por estado. Para no hacer siempre los típicos gráficos de ventas y tal, pues vamos a hacer alguno de producción, que me imagino que también habrá alguno interesado en esto. Le vamos a poner cualquier nombre, por ejemplo, pues de nuevo, para identificarlo luego en la lista, pero le podemos poner pues el nombre, la identificación, mejor dicho, que nosotros queramos, una identificación cortita, un número de orden, o como queráis, o unas iniciales para indicar el tipo de, por ejemplo, el tipo de área funcional para el que está hecho, pues FAB para fabricación, o yo qué sé, o ventas, pues VT para ventas, o compras, pues CO, por ejemplo, ¿no? Cualquier elemento de estos. En este caso yo no me voy a, a complicar mucho la vida, le vamos a poner pues nuevo 01, ¿vale? Aquí le ponemos pues el nombre reducido, el nombre que nosotros le queremos dar, pues por ejemplo lo que hemos dicho, productos por estado, ¿vale? Por ejemplo, en productos por estado. Vale. Tipo de procedencia. Como os decía, aquí podemos utilizar tanto las tablas como las queries, ¿vale? Tanto las tablas de Microsoft Dynamics NAV, cualquier tabla de Microsoft Dynamics NAV, como las consultas ya realizadas. Lógicamente, las consultas, las queries, me ofrecen ya datos agregados, ya datos sumados que yo no tengo que sumar, ¿vale? Pero ya veréis que el método de gráfico nos permite también hacer sumatorios, ¿eh? Es decir, si yo elijo, por ejemplo, aquí una tabla, vamos a elegir cualquier tabla, la tabla de clientes mismamente, ¿vale? Que tenemos aquí, la tabla 18. Y yo le digo aquí que quiero mostrar pues cualquier campo, ¿no? de esta tabla, pero sumado, bueno, en este caso no tendría mucho sentido, bueno, sí, podríamos hacer una suma de un grupo de clientes por filtro, ¿no? Imaginaros, por ejemplo, queremos sacar pues el campo este mismo, ¿vale? Una cantidad, ¿vale? Y le quiero decir que el método de agregación es una suma, ¿vale? Como veis tenemos varios métodos de agregación, ¿vale? Simplemente contar el número de elementos que hay, por ejemplo, si yo quisiera contar el número de registros que tengo, o sumarlos, o mínimo, máximo, o calcular un promedio, etcétera, ¿vale? O sea, como veis yo puedo aquí decirle qué quiero hacer con el campo que yo estoy poniendo de una tabla. Lógicamente, si yo tiro de una consulta, si yo tiro, vamos a borrar el campo, si yo tiro de una consulta, pues no necesito utilizar normalmente el método de agregación porque ya estará incluido, puede estar incluido en la propia consulta, ¿vale? Con lo cual, digamos que lo que es el gráfico será pues mucho más rápido. Bueno, en este caso vamos a utilizar una consulta de las que ya hay realizadas, ¿vale? Como veis aquí, pues en vez de salirme las tablas,
me está mostrando pues lo que son las consultas, ¿no? Y yo tengo, pues por ejemplo, en este caso, pues vamos a emplear órdenes de producción retrasadas mismamente como ejemplo, ¿vale? O bueno, vamos a emplear órdenes, no, órdenes de producción por mejor por coste, ¿vale? El 5402, que son las mejores órdenes de producción por coste, ¿vale? Así además estamos mostrando como mucho 10, ¿vale? Porque la propia consulta ya me está filtrando las 10 mejores que tengo en este momento, ¿vale? Como veis, esto lo que me permite utilizar consultas es ir más rápido en la generación de mis gráficos, más que si lo hiciera desde una tabla, ¿eh? Pero repito, también podemos hacerlo de una tabla sin ningún problema, ¿vale? Bueno, pues vamos a hacerlo con esta consulta, por ejemplo. Esto ya lo investigáis luego vosotros un poquito más, porque ya veis que hay muchísimas opciones, pero bueno. Y vamos a elegir, por ejemplo, veis en este caso, pues él me permite utilizar o bien los costes o bien las cantidades, ¿vale? En este caso, pues vamos a utilizar las cantidades, por ejemplo. Aquí, además, también le puedo poner qué tipo de gráfico vamos a emplear, ¿vale? Si columnas, puntos, líneas, como veis hay un montón de áreas apiladas, intervalos, radar, un montón. Yo voy a emplear columnas, pero podemos utilizar lo que nosotros queramos. Y también definir la etiqueta en el idioma que nosotros, o en los idiomas que nosotros queramos. Podemos poner tantos como nosotros queramos, ¿vale? Si yo, por ejemplo, vamos a ponerlo en español, pero lógicamente podríamos utilizarlo pues lo que quisiéramos, ¿no? Por ejemplo, en este caso, pues cantidad. Vale, aceptar. Bueno, ¿qué más cositas tenemos que añadirle aquí? Aquí, como veis, estamos definiendo el eje de las is, ¿vale? Y vamos a mostrar su título. Vamos a mostrar ahora el eje de las X. ¿Qué quiero poner en el eje de las X? Bueno, como veis, puedo meter muchas más medidas adicionales, ¿eh? En el eje de las Y podemos poner pues no solo la cantidad, sino el coste, tal. Yo os digo, como en otras ocasiones, a mí no me gustan los gráficos demasiado recargados. Cuando hay más de 2 o 3 datos, pues la cosa se complica, ¿no? Entonces, yo en este ejemplo voy a poner simplemente uno, pero bueno, ya veis que nos da opción pues para meter unos cuantos más. Ahora, ¿cómo lo quiero mostrar? Pues por producto, ¿no? Estas cantidades por producto. Por ejemplo, en este caso, entonces, vamos a elegir que lo ponga por producto, ¿vale? Aceptar. También puedo elegir aquí si quiero, como veis, el idioma, ¿vale? En vez de poner ítem NO, pues si quiero poner número de producto, lo que sea, pues también lo podría poner, ¿vale? Mostramos también el título y también podemos añadir una tercera, o sea, una segunda dimensión para hacer un gráfico a 3 ejes, ¿vale? Si quisiéramos, pues por ejemplo, en este caso lo podemos hacer con el estado de las órdenes, por ejemplo, ¿vale? Le podemos decir aquí directamente que vamos a hacerlo por el estado, ¿vale? El status. Y lo mismo, aquí podríamos poner también la etiqueta que queremos mostrar para este campo, ¿vale? Bueno, por último también podemos añadir aquí una pequeña descripción de lo que queremos que me muestre para cuando vaya a mostrar el gráfico. Por ejemplo, pues productos fabricados, perdón, por estado de orden de fabricación, por ejemplo, ¿vale? Lo que nosotros queramos. Vale, pues con esto ya tenemos nuestro gráfico hecho, ¿vale? Como veis, me lo ha colocado aquí. Bueno, ya sabéis que si vuelvo a refrescar la lista, pues me lo pondrá por orden. Y este es el gráfico que yo acabo de hacer. Bueno, ahora lo tenemos que sacar a pantalla. Me voy a volver otra vez al inicio y vamos a sacarlo, por ejemplo, aquí debajo. Entonces, para ello, simplemente personalizo esta página, elijo un elemento gráfico, ¿vale? Vamos a ponerlo arriba, como en el caso anterior, para que esté un gráfico debajo de otro, si lo queremos así. Personalizamos el elemento y le decimos que quiero pues el que acabo de hacer. Lo veis que ahora ya me aparece en la lista como un gráfico más, como con el resto de gráficos que yo tengo, ¿vale? Pues simplemente le decimos que lo queremos aceptar, ¿vale? Y ya tenemos aquí, vamos a poner esto un poquito más pequeño para que se vea mejor el gráfico, ¿vale? Bueno, pues este es el gráfico que acabamos de hacer, en el que, como veis, me enseña las órdenes de fabricación, las cantidades y el estado
de las órdenes de fabricación que hemos hecho, ¿vale? En este caso he tirado, como veis, de una query, de una consulta para hacerlo, pero podemos utilizar, como os decía, también pues cualquier tabla de la aplicación. Es cuestión de que probéis con vuestros datos y de sacar la información. Pero ya veis que la herramienta es muy sencillita de utilizar, ¿vale? Y nos va a permitir utilizar estos gráficos. Por supuesto, en este caso lo he sacado al Roll Center, pero como en los casos anteriores también lo podría sacar a otras page, por ejemplo, pues a una page de tipo ficha, o también a los cuadros informativos, como hemos hecho en el caso de los clientes, ¿vale? Que le hemos puesto este de clientes por vendedor, pues aquí también podría sacar ese mismo gráfico que acabo de generarme, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a continuar. Lo siguiente que os quería mostrar son los gráficos en las page, ¿vale? De tipo lista, en las page de tipo lista. Para esto ya Dynamics NV me permite, de forma estándar, generarme, vamos a hacerlo aquí mismo, vamos a poner esto un poquito más en pequeño, generar ya unos gráficos con 12 ejes máximos también de consulta, ¿vale? Como veis siempre en las listas me muestra la información, pues lógicamente en tipo lista, pero yo puedo cambiar en cualquier caso a ver la información como gráfico, la información de la tabla como gráfico. En este caso estoy en la tabla de clientes, pero esto mismo podría ser en la tabla de productos o de pedidos o de cualquier otra, ¿vale? Y aquí, como veis, pues ya simplemente es cuestión de seleccionar las medidas y seleccionar las dimensiones. Si solo voy a utilizar una dimensión, me permite utilizar varias medidas, ¿de acuerdo? Pero si voy a utilizar más de una dimensión, si voy a utilizar dos dimensiones, solo me va a permitir elegir una medida, ¿vale? Esto es simplemente pues por una pequeña restricción. Por ejemplo, vamos a poner ventas, por ejemplo, ventas en divisa local y beneficio. Voy a elegir dos medidas, con lo cual solo puedo elegir una dimensión, ¿vale? Por ejemplo, beneficio bruto, ¿vale? Estas dos medidas que ya me indica aquí que tengo dos y vamos a verlas, pues por ejemplo, por pues lo que nosotros queramos, pues por vendedor mismamente, ¿vale? Por código de vendedor. Ay, perdón. Bueno, pues no sé si tengo algún filtro metido porque no me permite beneficio bruto. Un segundito, vamos a probar desde esta dimensión. Código vendedor. A ver si aquí está. Ah, vale, de acuerdo, que es que hay que seleccionarla desde esta, cuando es solo una, ¿vale? Bueno, pues como veis aquí tenemos, como os decía, pues las ventas, en este caso, lo mismo que tenemos aquí, pero como veis hemos añadido también el beneficio bruto, ¿vale? En este gráfico, ¿vale? Por supuesto, esto es sensible a la lista. Si yo filtro en la lista, por ejemplo, para un vendedor determinado, imaginaros que solo quiero ver los datos de JR, ¿vale? O los datos de Miguel Severino, que hay menos, ¿vale? Pues me pongo en un registro, Alt F3 para filtrar, ahora estoy viendo lógicamente solo los pedidos de Miguel Severino y si yo me vuelvo a la herramienta gráfica, pues veis que en este caso me muestra estas dos magnitudes para esos pedidos, para los pedidos del filtro que yo haya puesto en la pantalla anterior, ¿de acuerdo? Y lo mismo si suelto el filtro, lógicamente, pues se suelta también en lo que es la vista gráfica, ¿vale? ¿Que queremos añadir una segunda dimensión? Bueno, pues entonces tenemos que mostrar una sola medida. Por ejemplo, me quedo con las ventas y puedo añadir, por ejemplo, pues la dimensión de código de almacén, por ejemplo, ¿vale? En este caso, pues como veis, tenemos un gráfico con dos dimensiones, ¿vale? Y una sola medida, que sería las ventas en divisa local. Por supuesto, estos gráficos pues los puedo copiar, guardar la imagen, en fin, imprimirlos, un poquito pues para que nos sirva también pues para hacer nuestro propio reporting. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto sería también la vista desde de gráficos en las propias listas, ¿vale? En las propias formularios de tipo, o mejor dicho, page de tipo lista, ¿vale? En cuanto a las fichas, porque si volvemos otra vez a nuestro guión, pues ya estamos en el punto 5.
Veis que también en las fichas podemos mostrar gráficos, en los formularios de tipo ficha. Para ello me voy a cambiarme un momentito de perfil. Os voy a mostrar uno que ya está hecho en la aplicación para que lo tengáis un poquito de ejemplo, aunque hay varios, pero en el perfil vamos a ir a los perfiles un momentito. En el perfil estamos en el de procesador de pedidos, pues en el de pequeña empresa, en este perfil, vamos a encontrar varios mini formularios de clientes y demás que me van a permitir, un segundito que se me ha quedado aquí abajo, ahora, que me van a permitir utilizar gráficos. Vamos a pasar a este perfil un momentito, ya sabéis que esto simplemente le he puesto como perfil predeterminado el de pequeña empresa y ahora pues simplemente arrancando de nuevo Navision pues ya entra en ese perfil. Como veis aquí, bueno, pues tenemos más gráficos que luego veremos también un poquito y todo esto, pero vamos a centrarnos en lo que os comentaba. En la pantalla de clientes, por ejemplo, si vemos en este caso, al abrir la ficha de clientes nos sale una ficha más resumida. Y aquí tenemos información gráfica también, como veis, metida en la propia page, ¿vale? En concreto en una página de clientes, ¿de acuerdo? Como veis hay también pues indicadores de gestión, ¿vale? Como puede ser, por ejemplo, la utilización del límite de crédito, etcétera, etcétera, ¿vale? Y desde aquí también podemos nosotros cambiar pues los parámetros que nos están mostrando en el gráfico. ¿Vale? Si queremos ver qué página es, os recuerdo que es muy sencillo, simplemente ayuda acerca de esta página, ¿vale? Y aquí vemos que se trata de una mini ficha de clientes que es el objeto 1300, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y que tira de la tabla 18, que es la de clientes. Como sabéis, este objeto, ya lo hemos visto en tutoriales anteriores, pues si yo me voy aquí a la page y busco el 1300, pues este es en concreto, como veis, la ficha de clientes reducida, ¿vale? Que podríamos utilizar para ver cómo está sacada, ¿vale? Y sacar nosotros los gráficos que queramos en otras fichas del mismo estilo, ¿de acuerdo? Simplemente os quería mostrar pues esta característica que no solo en los formularios de tipo ficha, sino en los formularios de tipo lista, sino también en las fichas, en las pages de tipo ficha, podemos introducir información gráfica, ¿de acuerdo? O sea, ya veis que la información gráfica no está limitada a determinadas cuestiones, ¿no? Sino que la podemos utilizar donde nosotros queramos, dentro de la aplicación. Voy a volver al mismo perfil que tenía antes, que es el de procesador de pedidos. Vamos a cambiarlo un momentito, aceptar y me voy de nuevo a Navision. Vale. Y seguimos con el siguiente punto, que era vinculación de datos y gráficos con Excel. ¿Vale? En este caso sí que voy a utilizar Excel como apoyo para mostraros la siguiente característica, ¿vale? Que me parece también muy, muy interesante. Desde bueno, ya veis que vamos haciendo gráficos y vamos haciendo cositas y bueno, pues aquí nos va quedando en la pantalla, ¿no? Con lo cual, pues aquí tenemos también nuestro pequeño, entre comillas, cuadro de mando, ¿no? Que podemos utilizar pues con la información gráfica que nosotros vamos necesitando. Bien, para centrarnos, por ejemplo, en el siguiente punto, vamos a utilizar una lista. Vamos a utilizar una lista en la que vamos a personalizar la consulta y vamos a sacar una serie de datos a Excel. Y luego sobre Excel vamos a incluir información gráfica, ¿vale? Sería también otra forma de hacerlo. Gracias a la capacidad que tiene también esta última versión de Dynamics NAV de poder vincular los datos, es decir, refrescarlos en Excel una vez que nosotros los tenemos ya pasados a Excel, pues vamos a poder también construir nuestros propios gráficos y actualizarlos en el momento que nosotros queramos, actualizarlos con los datos refrescados del propio Navision, ¿vale? Bueno, por ejemplo, en este caso tenemos esta lista, pero como ya sabéis y ya os expliqué en tutoriales anteriores, yo desde aquí, botón derecho, elegir columnas, puedo elegir las columnas que yo quiero mostrar. En este caso no quiero mostrar todas estas, sino que voy a mostrar pues solo algunas, ¿vale? Con algunos datos para llevarme a Excel exclusivamente lo que yo me quiero llevar. Entonces, voy a eliminar primero de la vista, no estoy eliminando de la tabla, sino solo a nivel de vista,
pues toda esta información, voy a dejarme solo el número y el nombre del cliente y vamos a agregar ahora, pues por ejemplo, a nivel de ejes de análisis vamos a utilizar la población, ¿vale? Que es algo muy sencillito. Vamos a utilizar las ventas en divisa local, vamos a utilizar, por ejemplo, el beneficio de esas ventas, como hemos hecho en algún gráfico anterior. Vamos a utilizar también pues el saldo y pues no sé, el crédito máximo, por ejemplo, ¿vale? Para tener un poco pues un ejemplo de lo mismo, pero hecho de otra manera. Bueno, ahora tengo estos datos, ¿vale? Le doy a aceptar y tengo aquí todos los registros, todos mis clientes, pero con los datos que yo he querido llevarme a Excel, ¿vale? Eh, en vez de utilizar todos, para que no me pase pues muchos clientes que no me interesan, voy a utilizar un filtro de mis clientes. Bueno, pues desde aquí mismo pues podríamos mostrar el filtro que yo quiero, o os recuerdo que también desde la propia área de trabajo tengo ya una tabla filtrada, ¿vale? Que son los clientes que yo más utilizo, esta tabla que además yo puedo venirme aquí y administrarla, agregarle clientes nuevos a esta tabla, y esta misma tabla también la puedo utilizar como filtro si quiero, ¿vale? Para ello hay una palabra reservada que ya sabéis que es porcentaje mis clientes, o porcentaje mis productos, o porcentaje mis lo que sea, ¿vale? En este caso mis clientes, porcentaje mis clientes. Pues nada, nos volvemos otra vez a la ficha donde teníamos hecho ya la selección de campos y vamos a seleccionar un filtro, ¿vale? Donde número es porcentaje mis clientes, ¿vale? Y como veis, ahora ya solo tengo los clientes que yo estoy considerando en mi lista, ¿vale? Los que tengo como propios o asignados, ¿vale? Bueno, pues ahora ya sí que puedo llevarlo a Excel simplemente pulsando en el botoncito de Excel y ya tengo la información en Excel. Ventaja, como os decía, pues que veis que en la cinta de opciones aparece una cinta nueva que es actualizar. Esto lo que me va a permitir es que cada vez que yo pulse aquí, toda la información que yo me haya traído de Navision se va a volver a actualizar. Con lo cual, pues cualquier movimiento de documentos, de abonos, de facturas, de lo que sea que vaya a hacer para este conjunto de clientes, pues me va a venir actualizado, ¿vale? Y a partir de aquí, pues ya pues puedo hacer, lógicamente, pues todo el conjunto de gráficos que ya conocéis, que esto pues no hace falta que os explique porque creo que ya todo el mundo pues conoce más o menos, ¿no? Cómo poder operar con Excel para este tipo de cuestiones. Y también hay otros gráficos, pues igual un poquito más avanzados, que podemos utilizar, gráficos de información de indicadores de gestión. Para eso también nos podemos ir a lo que es la tienda, ¿vale? La tienda, el Microsoft Store, nos va a permitir descargar pequeñas aplicaciones gráficas que son gratuitas en su mayor parte, ¿vale? Y que nos va a servir para enriquecer, por así decirlo, los gráficos que nosotros podemos utilizar en Excel, ¿vale? Como veis aquí, pues los tenemos divididos por categorías, pues, para gestión financiera, para productividad, para no sé qué, en fin, como veis hay un montón de soluciones que podemos utilizar, ¿vale? Yo me he bajado un par, ¿vale? Simplemente, pues ya sabéis, ya veis que muchas de ellas pues ya os pone gratuita, ¿vale? O versión de evaluación o versión gratuita. Bueno, pues yo me he bajado un par de ellas que son gratuitas, que son en concreto la de mapas y, creía que tenía otra más, a ver si tengo alguna otra más. Sí, tengo también aquí otra que es una especie de tacómetro, ¿no? O indicador de gestión. Bueno, pues vamos a meter, por ejemplo, un mapa. Como tengo aquí poblaciones, ¿vale? Voy a coger estos dos valores de ventas y beneficio bruto por población y me voy a ejecutar un mapa de estos de Big, ¿vale? Entonces, como veis, se me está cargando aquí el mapa. Simplemente lo único que tengo que hacer es seleccionar el rango que quiero llevar al mapa y darle al botoncito este de insertar los datos, ¿vale? Y ya tengo aquí el mapa con con la leyenda, veis que me está poniendo pues ventas en divisa local y beneficio bruto, ¿vale? De las diferentes provincias que yo tengo aquí escritas, ¿eh? Lógicamente, ese nombre de provincia sí que tiene que coincidir, lógicamente, como están escritas en el mapa, ¿eh? Valdría también con países. Si yo pongo España, o sea, si esto en vez de poner Barcelona, Valencia, Madrid, pues pusiera España, Francia, Alemania, Inglaterra, pues me haría lo mismo, pero con un mapa lógicamente diferente, ¿vale? Desde aquí mismo, pues yo puedo también filtrar los datos, ¿vale? Decir, oye, muéstrame solo, pues, por ejemplo, quitamos Valladolid y Salamanca y dejamos el resto, por ejemplo. Eh, a ver, perdón. Exacto, sí. Vamos a quitar, vamos a, por ejemplo, Barcelona, eh, Valencia y Madrid, por ejemplo.
Bueno, no sé por qué no me lo está refrescando, pero bueno, sería lo de menos. Ya veis que sí que se puede utilizar. Ah, igual es que tengo que volver a generarme el gráfico o alguna cosita de estas. Pero bueno, ya veis, es una pequeña opción que me permite filtrar ubicaciones. También puedo cambiar aquí las opciones de gráfico. Si quiero poner, por ejemplo, en otros colores, que quiero, pues en vez del azul, pues quiero emplear el verde, yo qué sé, ¿vale? Pues también podemos cambiarlo, o incluso pues cambiar también la vista del mapa, ¿no? En vez de este tipo de mapa, pues que sea una vista aérea más detallada, o en fin. Ya veis que todo esto pues es personalizable y me permite pues generarme gráficos que luego pues puedo consultar también pues en detalle, ¿vale? Es bastante útil. También para otro tipo de datos, por ejemplo, imaginaros los típicos indicadores de gestión con los tacómetros, que antes pues era bastante complicado hacer en Excel, pues ahora también lo podemos hacer con esta otra aplicación que yo tenía aquí sacada, la del tacómetro. Por ejemplo, vamos a sacar aquí un tacómetro y claro, para eso necesitaríamos pues un dato que viniera indicado en porcentaje, ¿vale? Imaginaros que yo pues hago aquí el sumatorio de las ventas y el sumatorio de los beneficios y consigo y luego hago aquí un promedio o una regla de tres, mejor dicho, pues para sacar aquí un porcentaje de beneficios sobre ventas, ¿no? E imaginaros también pues que ese porcentaje es, yo qué sé, el 35%, por decir, por dar un dato, ¿vale? Imaginaos que este es el resultado de una operación. Bueno, pues si yo quiero llevar esto ahí, simplemente le digo que quiero insertar este dato en el tacómetro, ¿vale? Y como veis, pues figura. Si las operaciones varían, si yo cuando entro aquí en Dynamics y hago le doy al botón actualizar, lógicamente me coge las nuevas facturas con sus nuevos beneficios y este porcentaje, imaginaros que sube pues al 45%, pues lógicamente el tacómetro relacionado con este dato pues también se varía, ¿no? Como también se varían lógicamente las gráficas por provincias y los datos que tenemos aquí. Es decir, que de una forma, como veis, pues muy sencilla, puedo también hacerme mis hojitas en Excel con datos gráficos, con explotación gráfica vinculada de datos de Navision. Esto yo creo que resulta bastante interesante porque, como veis, no estamos introduciendo ningún elemento de BI de pago, sino simplemente las opciones gratuitas que nos ofrece el propio Navision y el propio Excel, ¿vale? Bueno, pues vamos a continuar con nuestros puntos. Estamos aquí, vale. Gráficos vinculados a esquemas y dimensiones analíticas. Bueno, como sabéis, los que ya utilizáis Navision, una de las cosas que se utilizan muchísimo son las consultas por dimensiones, ¿vale? Hay en concreto dos herramientas muy potentes dentro del propio Dynamics NAV, que son los análisis por dimensiones y las esquemas de cuentas que nos permiten explotar la información pues de una forma muy variable, de una forma pues muy focalizada a las necesidades de nuestro negocio, a nuestra estructura analítica en cuanto a centros de costes, centros de beneficio y demás. Bueno, pues en las nuevas versiones esa explotación o esa consulta de información no solo es gráfica, sino que, no solo es por datos, sino que también puede ser gráfica, ¿de acuerdo? Si volvemos un momentito a nuestro Navision, para los que no sepáis mucho de Navision, simplemente una pequeña noción de lo que son las dimensiones en Navision, aunque ya creo que os podéis imaginar. Vamos a ver un momentito la tabla de dimensiones. Bueno, como veis aquí hay varias cuestiones a tener en cuenta. Vamos a ver primero las tablas de dimensiones. Estas son las dimensiones que hay creadas en el programa, ¿vale? Estas dimensiones, por supuesto, son variables. Yo me puedo crear las que yo quiera, ¿de acuerdo? Simplemente pues vengo aquí, me creo la dimensión y creo sus valores. Creo los valores para cada una de las dimensiones. Por ejemplo, en este caso, pues tengo que, como área geográfica, he definido estas áreas geográficas, norte de Europa, que además está subdividida, ¿vale? Unión Europea y fuera de la Unión Europea, sur, América, etcétera, pero podrían ser pues norte, sur, este, oeste o las que yo quisiera, ¿vale? Para el tema de campaña de ventas, pues lo mismo, también tenemos
eh, diferentes campañas. Para el tema de departamentos, pues también lo mismo, ¿vale? Es decir que en este caso pues tenemos administración, comercial, producción, lo que fuera. Yo me puedo crear tantas valores de dimensión como tantas dimensiones como quiera, ¿vale? Estas dimensiones van a acompañar a todos nuestros movimientos económicos, tanto en las compras, en las ventas, en los movimientos de producción, etcétera, etcétera. Y casi todas ellas van a ser asignadas de forma automática por el sistema, ¿vale? Por ejemplo, si yo me voy a los pedidos mismamente, en los pedidos de venta, en cualquiera de estos pedidos, por ejemplo en este mismo pedido, pues yo puedo ver aquí qué dimensiones está utilizando para este pedido. En concreto, pues veis, este está hecho para el área 30, que es el norte de Europa, porque el cliente pertenece pues a esa área, ¿vale? Lo hemos definido así. El departamento que ha generado esto es comercial, el grupo de clientes es una empresa mediana, ¿vale? Porque la categoría del cliente es esa y además el vendedor que ha generado esto es Miguel Severino. Es decir, que todo esto son dimensiones que luego yo puedo emplear en la explotación analítica, ¿vale? Esa explotación analítica, como os decía, se hace con análisis por dimensiones, ¿vale? Entonces vamos a poner aquí análisis por dimensiones, ¿vale? Para encontrar, veis aquí tengo los análisis que ya tengo hechos y por ir muy rápido, por no digamos perder mucho tiempo en esto, que creo que ya lo conocéis, pues por ejemplo en este gráfico mismo, perdón, en este análisis por ejemplo de ingresos, si yo edito la vista de análisis, ¿vale? Pues veo que aquí puedo poner, por ejemplo, como columna, perdón, como línea, pues puedo poner las cuentas, por ejemplo, o puedo poner otros valores, como veis, de otras dimensiones, áreas geográficas, departamentos, etcétera, y como columnas, pues los periodos, las fechas, ¿vale? Por ejemplo, en este caso vamos a emplear un periodo, vamos a ponerle también qué periodo podemos utilizar, por ejemplo, en este caso, pues por meses, ¿vale? Podría ser por días, por semanas o por lo que sea, lo ponemos por meses. Y para mostrar los datos simplemente decimos mostrar matriz, ¿vale? Esto lo que hace es abrirnos esta matriz, ¿vale? Que son información gráfica, ¿vale? Y que yo, lógicamente, desde aquí también puedo exportar a este. Como veis esto, además, responde a lo que sería pues un análisis de tipo dinámico, ¿vale? De tabla dinámica, ¿vale? Una tabla dinámica. Y ese es el mismo esquema que nos ofrece dentro del Excel, el de una tabla dinámica. Veis que en este caso a lo mejor pues las cuentas es un nivel de detalle demasiado amplio, ¿vale? Para este análisis, pues yo puedo quitar de aquí, por ejemplo, le puedo decir, oye, enséñame solo a nivel de grupos de mayor, ¿vale? Que serían las cuentas estas que tienen los 3 dígitos, ¿vale? Pues como veis directamente desde el propio Excel, yo puedo también modificar lo que quiero poner, o que en vez de verlo en meses lo quiero ver en trimestres. Pues lo mismo, me vengo aquí, quito, por ejemplo, añado trimestres, quito meses y pongo los trimestres en columna. ¿Vale? Pues ya lo tengo, como veis, en trimestres y por cuentas de mayor. O sea, como veis, todo esto pues es 100% manejable. Y por supuesto, voy a guardar esto, por supuesto, si yo me vengo, cierro la matriz y cambio dentro de lo que es mi esquema de cuentas, perdón, de mis dimensiones, quiero decir, pues cambio los ejes, por ejemplo, en el eje de las líneas, pues en vez de la cuenta le digo que me muestre el área, ¿vale? Le doy a mostrar matriz, pues lo que está haciendo en este caso, como veis, es en vez de cuenta contable, área geográfica, y lo mismo, desde aquí podría exportarlo a Excel, a la tabla dinámica de Excel y tal, ¿vale? Bueno, hasta ahí digamos que sería lo que me ofrece pues un análisis por dimensiones. En el esquema de cuentas hay algo similar a esto, ¿vale? Y es lo que más o menos tenemos todos en versiones anteriores y tal, ¿vale? A partir de, creo que esto está a partir de la 5 para adelante, pues tenemos este tipo de elementos. Bueno, ¿qué es lo que incorporamos ahora? Pues la explotación de esto en modo gráfico, ¿vale? En las versiones nuevas. Para ello voy a volver a pasarme otra vez a otro perfil para enseñaros esto, aunque lo podríamos hacer aquí, pero por no tener que sacar los gráficos me voy a ir a un perfil que ya los tiene sacados, ¿vale? Simplemente por eso, por no tener que estar ahora sacando los gráficos y moviéndolos de un lado a otro. Entonces es más cómodo cambiarse de perfil, me voy a la pantalla de perfiles que ya hemos visto antes y, por ejemplo, vamos a coger este de presidente pequeña empresa, mismamente, ¿vale? Servirían varios, pero bueno, o el que cogíamos antes también de pequeña empresa secas también me serviría, ¿eh? Pero bueno, vamos a coger este mismo.
como antes. Cierro un momentito Navision y vuelvo a abrirlo, ¿vale? Y como veis, pues ahora ya estamos en este tipo de gráficos, ¿vale? Tenemos aquí pues unos cuantos gráficos, por supuesto estos gráficos pues los podemos explotar, podemos navegar hacia los datos, como veis que me está mostrando en el gráfico, en fin, lo mismo que los gráficos que hemos visto con anterioridad. Pero desde aquí tengo también la posibilidad de ver qué gráficos estoy seleccionando y añadir gráficos nuevos, ¿vale? En este caso, por ejemplo, tengo aquí uno de flujo de efectivo y de ciclo de efectivos, que aquí tengo descrito qué es lo que me está mostrando en cada uno de ellos, ¿vale? Como veis, pues se puede escribir con bastante nivel de detalle lo que pone en cada gráfico, y yo puedo añadir más gráficos, añadir otros gráficos nuevos. Por ejemplo, imaginaros, pues siguiendo con el tema de los ingresos, de las ventas y tal, pues que tengo también presupuestos, ¿vale? Y que quiero comparar mi evolución de real versus presupuesto, ¿vale? En un gráfico de este estilo, pues de líneas o de este otro tipo de gráfico, de columnas o combinado, como yo quiera, ¿vale? Bueno, pues para eso me vuelvo otra vez a la pantallita de selección y le digo que quiero un gráfico nuevo, ¿vale? Le pongo el nombre, pues por ejemplo en este caso vamos a decirle ventas nacionales. Vamos a centrarnos en lo que son ventas nacionales, por ejemplo, ventas nacionales, simplemente. ¿Qué le ponemos de descripción? Pues, por ejemplo, comparativa real presupuesto ventas, por ejemplo, ¿vale? Aquí le elegimos el esquema que nosotros queremos sacar, ¿vale? Por ejemplo, en este caso, como vamos a hablar de ventas, pues vamos a elegir un esquema de cuentas. Y aquí lo mismo para las columnas. Aquí lo que tenemos que hacer es, bueno, luego podemos ir viendo qué elementos nos dan o nos habilitan cada uno de estos esquemas y cada una de estas plantillas, ¿vale? Pero, por ejemplo, en este caso, para hacer el ejemplo, pues voy a utilizar algo que me permita comprar normal con presupuesto, o sea, por ejemplo, real con presupuesto, ¿vale? Como por ejemplo, comparación de real y presupuesto, ¿vale? Aquí elijo qué es lo que quiero poner en los X, en este caso los periodos, ¿vale? Desde qué fecha quiero partir, pues en vez de la de hoy, que me elige por defecto, pues voy a partir desde el 1 de enero. Y luego, ¿cómo quiero ver los periodos? Si en día, en semanas, en meses, en trimestres o en años, por ejemplo, en meses. El número de periodos que, como veis, él ya me elige en función de lo que le pongo aquí, aunque yo puedo, lógicamente, decirle pues más o menos periodos. Y luego estos son los datos que me ofrecen los esquemas, ¿vale? Tanto los esquemas como las plantillas me ofrecen, estos no son todos, estos son los que él me ha sacado por defecto, ¿vale? Yo por supuesto puedo editar esta lista y sacar los que me ofrece tanto la columna, tanto el esquema como la plantilla, ¿vale? En este caso, como a mí ya os digo, no me gusta enseñar muchos datos, prefiero que los gráficos tengan pocos datos, pues voy a eliminar todos estos y simplemente vamos a editar la lista para elegir los que yo quiera, ¿vale? Por ejemplo, como lo he llamado ventas nacionales, pues vamos a elegir simplemente esto. Veis que estos son los esquemas que me permite, presupuesto, desviaciones, esto me lo da la plantilla, ¿vale? Y esto de aquí me lo da el esquema, ¿vale? Entonces, aquí voy a elegir ventas nacionales que me lo ponga con una línea y presupuestos pues con una columna. O bueno, o con una línea pero de otro color. Esto daría igual, ¿eh? Él ya me elige el color, puede ser con una columna o con una línea. Vamos a elegirlo con dos líneas, ¿vale? Pero podría ser de las dos maneras. Bueno, como veis, yo solo he elegido estos dos campos, pero ya veis que podíamos elegir todos los que quisiéramos, ¿no? Le doy a aceptar y ya tengo un gráfico nuevo más hecho que va a empezar en esta fecha inicial y que luego yo pues le podría dar un periodo siguiente para ir viendo más periodos, ¿vale? Bueno, pues le doy a aceptar y a partir de ahora en los gráficos, pues como veis tenemos uno más, ventas nacionales, ¿vale? Es como lo hemos llamado, que me está enseñando las ventas de saldo periodo, que son las ventas reales, con lo presupuestado, ¿vale? Y lógicamente yo desde aquí pues puedo ir a los periodos siguientes o a los periodos anteriores, ¿vale? Como veis, además de eso, pues puedo ver los datos que me está sacando y navegar además por los datos que me está sacando, ¿vale?
de cada una de las magnitudes, ¿vale? Que me está mostrando. O sea, como veis, pues es bastante sencillo de operar con ello. Y también puedo centrarme en un determinado periodo, si quisiera. Ya veis que es muy sencillo. Simplemente pues seleccionamos el periodo que nosotros queremos y vemos pues más en detalle ese periodo. Y con la barrita esta pues podemos ir avanzando en el tiempo, en la escala de tiempo, pues para ver otra información. Bueno, ya veis, era simplemente un pequeño ejemplo que quería mostraros de cómo también podemos hacer gráficos de dimensiones analíticas, con dimensiones analíticas y utilizando esquemas de cuentas, ¿vale? Es algo que también pues es muy potente porque nos permite incluir gráficos nuevos, ¿vale? Y bueno, ya para terminar, ahora me estoy consumiendo la horita que teníamos para hoy, pues quería mostraros otras opciones de Microsoft para tanto de Microsoft como de programas adicionales para todo esto de la explotación gráfica de datos, porque hay un montón más, hay muchísimas más opciones, ¿no? En este tutorial solo hemos hecho un pequeño repaso de las que son las que están directamente disponibles desde Dynamics NV o alguna característica gratuita de Excel que podemos utilizar con Dynamics NV de forma directa. Pero aparte de eso, pues hay muchísimas, ¿vale? Entonces, voy a hacer llegar a la organización para que os pase este documentito, que yo creo que está muy bien porque nos ofrece un poco, pues todo un mapa de lo que sería el análisis de datos, del reporting de datos que nos ofrecen las herramientas de Office y SharePoint, para diferentes productos, con diferentes productos, y además de eso hay un pequeño vínculo donde podemos encontrar muchísima información en cuanto a vídeos, tutoriales, información adicional de cómo montarlo, si es gratis o no es gratis, qué versiones podemos encontrar, etcétera, etcétera. O sea, está bastante bien. Bueno, también veis que tenemos códigos de estos para los teléfonos, o sea que bien. Nos habla pues desde el Excel, ¿vale? ¿Para qué lo podemos utilizar? ¿Qué consideraciones tenemos que tener cuando estamos trabajando con el Excel? Luego, el BI en Excel, ¿vale? Aquí ya sí que utilizaríamos otros elementos como lo que sería el Power View, Power Map, Power Query, ¿de acuerdo? Que son elementos dentro del Power Pivot, que son elementos que podemos utilizar de forma general con Excel, ¿de acuerdo? Con el BI con Excel. Aquí hay casi todas las opciones. Todo lo que hemos visto, por cierto, que ya he visto por ahí alguna pregunta que me estabais haciendo a través del chat, son elementos que estamos utilizando con el Office normal, el Office del escritorio. No estoy utilizando el Office 365 en esta demo, en este tutorial. Sí que podemos utilizar muchos de ellos en el Office 365, incluso hay algunos que están enriquecidos en ese entorno de trabajo, ¿vale? Pero no necesitamos expresamente para lo que os he enseñado, no necesitamos Office 365, ¿vale? Los servicios de Excel que podemos utilizar también, ¿vale? Power BI, ¿veis? Este sí que es específico, Power BI sí que es específico, es una explotación específica solo para Office 365, ¿vale? Y desde aquí, por ejemplo, pues como os decía, si queremos ver características de Power BI, pues nos vamos a este link. Vaya, esta página cambia, vaya, por Dios. Bueno, pues ya os pasaré esta nueva página porque la tenemos, la tengo en otra presentación y la repasaré. Vamos a ver alguna de estas, por ejemplo, para ver que el resto de páginas sí que está actualizado así. ¿Veis lo que os decía? Desde aquí directamente pues podemos ver pues pequeñas novedades del Excel 2013, trucos, ejemplos, en fin, un montón de información que viene vinculada. En este caso, características todas estas de Power Query, Power Pivot, Power BI, todo esto, pues lo mismo, directamente desde aquí, pues espero que esta no esté, no, esta no la han cambiado, ¿vale? Pues veis que también tenemos información muy detallada sobre un montón de cosas que podemos hacer con estos elementos, ¿vale? Enlaces también con vídeos, tutoriales, etcétera, etcétera. Es una información, como veis, pues muy interesante. Bueno, SQL Server, Reporting Services, Visio, Performance Point, ¿vale? Es decir, que como veis aquí están pues un pequeño resumen de todo lo que tenemos disponible con una serie de enlaces que son de interés pues para ver el tema el tema más en concreto. Yo ya os busco, como digo, el de Power BI, que lo tengo en otra diapositiva para digamos, actualizar este vínculo. Muy bien. Y luego también, por último, ya os muestro
esta otra opción, que es JReport, que ya lo conocéis muchos de vosotros. Es algo que está específicamente hecho para Navision, para el análisis de datos en Navision, y que tiene 3 ediciones diferentes. Esta edición Express está incluida en vuestras licencias a partir de Microsoft Dynamics NAV 2009, está incluido de forma gratuita, ¿vale? La Express. Y el resto son ediciones de pago, pero vamos, que son bastante económicas para lo que es un coste de BI, y que son muy interesantes de ver. Aquí os incluyo una lista, bueno, esta misma lista la tenemos aquí en castellano, ¿vale? Que nos indica un poco las diferencias entre lo que es el JReport Express, el Essentials y el Enterprise, para que veáis un poquito más. De todo esto hemos hecho ya tutoriales, pero haremos más tutoriales todavía de todas estas opciones para que las tengáis. Hoy simplemente quería mostraros un abanico de posibilidades adicionales a lo que es la explotación gráfica y la explotación, digamos, de información y de reporting vinculada o relacionada con Navision, ¿vale? Pero como veis, pues todo esto es un mundo pues inagotable casi de opciones y de recursos.